individuales de trabajo, se trata de alguna manera de reflejar todo ese sentir del sector patronal en el sentido de insistir en la polivalencia de los trabajadores, ¿no? En que no únicamente sea una relación de trabajo rígida en que el empleado actualmente no pueda desempeñar más que exclusivamente la actividad para la que fue contratado sin que se le pueda solicitar que realice alguna actividad conexa. En ese sentido se habla en este proyecto de reforma que el sindicato de los trabajadores podrán convenir con el patrón el desarrollo de labores conexas o complementarias a su labor principal, pero no se va más allá, no se les crea ninguna obligación a los trabajadores o al sindicato, sino se habla de que se podrán convenir. Y bueno, si no quieren no se les podrá obligar en ningún sentido. Entonces habría que meter un poquito más de revisión en estos temas, claro, sin perjuicio del salario que los trabajadores estén disfrutando. Y en su caso, si se trata de una labor anexa complementaria y es necesario hacer algún ajuste salarial, que se haga en esos casos, ¿no? Bien, también es muy importante en materia individual los cambios que se presentan o se pretenden introducir en materia de contratación al hablar novedosamente del contrato por temporada y el contrato de capacitación inicial. También es importante la inclusión al artículo 39 en el sentido de la prórroga de los contratos por tiempo determinado, en el sentido de que estos quedarán prorrogados por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia, pero con la misma naturaleza, con la misma naturaleza eventual. También me parece algo muy atinado en este sentido. También me parece oportuno regular de todas formas el contrato a prueba, que no es un contrato a prueba, sino que se permite la posibilidad en los contratos por tiempo indeterminado fijar un periodo de prueba, como tú lo comentabas, en el sentido de que puede ser de un plazo o de otro, dependiendo del puesto de la ocupación que vaya a desempeñar el trabajador, es decir, podrá extenderse hasta 180 días cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas en términos generales, personas de confianza. Me parece que es algo oportuno y que puede incentivar también a las fuentes de trabajo a abrir un poquito más sus puertas a la contratación de nuevos empleados. Evidentemente que esto está acotado con ciertos candados, en el sentido de que no se le puede estar dando contratos a pruebas sucesivamente a los trabajadores para evitar simulaciones. Bien, los periodos a prueba de capacitación inicial, en el artículo 39D se consigna expresamente que son improrrogables. Y en el artículo 39 se propone que cuando concluyan los periodos de prueba o de capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, esta se considerará por tiempo indeterminado, ¿no? De esta manera se garantiza o se trata de garantizar el proyecto que el patrón utilice o trate de utilizar estas figuras como una mera simulación. Es importante también en la inclusión del artículo 39F en el sentido de regular las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado en la medida en que pueden ser continuas, que es la regla general que ahora tenemos, o que puede pactarse que pudieran ser discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en cuáles casos, en actividades de temporada o en aquellos casos que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Y de estos ejemplos podemos tener muchos de labores discontinuas, tanto en el comercio como en labores productivas. Me parece atinado que se entre a regular este tipo de circunstancias. Por otra parte, en el artículo 47 se hace una reforma en cuanto a las causales de rescisión y en la fracción segunda que habla de las faltas de probidad o honradez. No solamente se va a extender ahora o se va a referir ahora en contra del patrón, de su personal directivo, administrativo, sino que se está incluyendo que también se pueden dar estas faltas de probidad en contra de los clientes del patrón. Hablemos de establecimientos que brindan servicios al público en general y donde el trabajador tiene un trato directo con los clientes de los patrones de las fuentes de trabajo. Entonces me parece atinada esa reforma. En cuanto a la reforma que se propone a la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, también me parece oportuna esa inclusión en el sentido de que se permita a los patrones indistintamente hacer del conocimiento por escrito del trabajador la causa, la fecha de la rescisión, o bien hacerlo del conocimiento de la Junta, o incluso en una tercera opción hacerlo por correo certificado, ¿no? Actualmente, como comentaba el licenciado Palacios, pues es complicado
cuando el trabajador se niega a recibir el aviso, demostrar un hecho de esa naturaleza, ¿no? Y si no se logra demostrar en ese sentido, pues el despido por sí solo tendrá que reputarse como injustificado. Bien, es muy importante, importante también la reforma que se pretende del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de incluir como una causa novedosa de terminación de la relación de trabajo, diferente a la fracción primera que nos habla del mutuo consentimiento, incluir una fracción primera A, que así se le denomina, y señalar como causa de terminación a la renuncia voluntaria del trabajador, que es una cosa diferente. La fracción primera se materializa, conforme a este proyecto, con un convenio de mutuo acuerdo que señalen las partes que pretendan dar por terminada esa relación de trabajo, en el sentido de que evidentemente esto se tendría que materializar con la celebración de un convenio que posteriormente tendría que ser ratificado ante las juntas de conciliación y arbitraje y aprobado por este siempre que no contenga cláusula contraria a la moral, al derecho, etcétera, etcétera, o que impliquen una renuncia al derecho de los trabajadores. Pero la verdad es que todos los días en los juicios que se ventilan en las juntas de conciliación y arbitraje, la mayoría de las defensas que se utilizan cuando hay una terminación voluntaria no son con un convenio celebrado en estos términos entre las partes, sino es simple y sencillamente con la exhibición de una carta de renuncia. Entonces es importante que se legisle expresamente esta causa de terminación de la relación de trabajo. Es importante también la inclusión que se pretende en la fracción 13 del artículo 133, que señala que queda prohibido a los patrones o a sus representantes exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, y también la fracción 14 en el sentido de que les queda prohibido despedir a una trabajadora o coaccionarla para que renuncie por estar embarazada, ¿no? Entonces esas protecciones a la mujer y a ese estado tan maravilloso, pues me parecen también muy oportunas. Hay una muy amplia reforma a todo lo que se refiere al capítulo de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores, que pues por tiempo desafortunadamente no podré abundar mayor al respecto, pero sí me parece muy interesante, me parece muy importante que se reforme todo este capitulado, que se incluya a la productividad también como unos elementos fundamentales en una relación obrero-patronal que debe ser una relación gana-gana, en la que también el patrón se vea beneficiado con una mayor productividad y también el trabajador se vea beneficiado al obtener una mayor remuneración en función de la productividad que pueda desempeñar dentro de la fuente de trabajo. Bien, por otra parte, en el artículo 170 se está reformando la fracción segunda, que habla de las madres trabajadoras, los derechos que éstas tienen, y en ese sentido se reconoce o se ratifica que disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto, pero la reforma viene en el sentido también de que esos periodos se podrán transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto para después del mismo. Aquí yo la observación que tengo es que esta reforma iría en contra del contenido del artículo 102 de la Ley del Seguro Social, que condiciona el pago del subsidio por maternidad a las trabajadoras, lo condiciona que precisamente no desarrollen o no se encuentren desempeñando trabajo alguno remunerado durante 42 días antes y 42 días posteriores al parto. Entonces, si se transfieren semanas previas a posteriores, estaríamos en el supuesto de que en ese periodo de 42 días antes se estén desempeñando labores que son remuneradas y que le podrían privar en un momento dado del pago del subsidio por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social a esa trabajadora, y que entonces quedaría ese pago de sus salarios con cargo al patrón. Habría que tener cuidado con esa reforma. En cuanto a la reforma, es importante de este artículo, la fracción cuarta, que se incluye el periodo de duración de la lactancia máximo de 6 meses, porque la Ley Federal del Trabajo no decía en ningún lugar, en ningún momento, cuánto debería de durar ese periodo de la lactancia, ¿no? Y perdón que vaya muy rápido, pero quiero tratar de tomar estos puntos que me parecen sustantivos en esta reforma. Por lo que refiere al artículo 285, que se encuentra en el capítulo 9, los agentes de comercio y otros semejantes, me parece también sumamente atinada esta inclusión de una palabrita que es
subordinada. ¿A qué me refiero? Dice: los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas, edecanes, encuestadores o impulsores de venta y otros semejantes, sigue igual, son trabajadores de la empresa o empresas a las que